Hay que darle hasta que funcione. Es una buena metáfora darle hasta que se vea. ¿Y dónde se le da hasta que se vea? Aquí. Ahí. Ahora lo he apagado y ahora está verde. Pues muchas gracias. Yo creo que Víctor me ha invitado a hablar hoy porque no me cita en su libro. No hay cosa que más duela a un profesor que no te cite. Me lo he leído hasta el final, a ver si me citaba, pero nada. Entonces, como una suerte de venganza y para ser coherente con mis compañeros, les diría que no compren el libro, piratéenlo. No sé qué opinará la responsable de la editorial, pero piratéenlo. Leyendo este libro, antes, esta semana, he tenido que leerme otro libro de la misma editorial, de un señor mayor de esos que nos ha supuestamente alumbrado durante mucho tiempo. El libro de este señor, que se llama Ignacio Sotelo, uno de los pensadores de la socialdemocracia, del Partido Socialista más relevante, termina diciendo: perdone el lector, así termina el libro, perdone el lector que no haya sido capaz de mostrar una salida feliz de la crisis, que fue el afán que me incitó a tratar el tema. Al final solo puedo añadir más incertidumbre a la que ya nos anega. No conozco un camino realista que nos lleve al mundo más justo, al que sigo aspirando como ideal, pero que niega cualquier percepción de lo que ocurre en el ámbito nacional, europeo y mundial. Al fin y al cabo, de anunciar un final venturoso aplicando las viejas recetas, ya se encargan el gobierno y los partidos que se dicen de oposición. Hasta aquí llegan mis fuerzas. Hasta el último momento me resisto a hacer mías las palabras de Luis Buñuel al final de su libro Mi último suspiro. Solo y viejo no puedo imaginar sino la catástrofe o el caos. Me hubiera gustado haber podido transmitir un mensaje de esperanza, pero no he encontrado en qué apoyarlo. Mea culpa. Víctor, en cambio, termina su libro poniendo en su boca las palabras de alguien que dice: la verdad se abre paso y no se puede detener. Los políticos deshonestos habrán de rendir cuentas. Está en vuestras manos quedar del lado bueno de la historia y acelerar el proceso. El valor es contagioso. No es gratuito y me ha dado bastante alegría leer el libro de Víctor, sobre todo porque esta herencia que parece a la que estamos condenados, ¿no?, a vivir, una herencia que nos deja un país en escombros, un pensamiento en escombros, una universidad en escombros y la esperanza también en escombros, pues el libro de Víctor, a trompicones seguramente, pero plantea todo lo contrario, utilizando las palabras también de un defensor de Manning, que dice que él lo que quiere es encender la luz. Y fíjense que hay una gran diferencia entre una obra crepuscular de alguien que, ya digo, nos deja como herencia un pensamiento en escombros, y el trabajo de Víctor, que lo que busca es todo lo contrario, lo que busca es encender la luz. Leyendo el libro me acordaba de la frase con la que termina El hombre unidimensional, de Marcuse, que dice, y perdónenme la pedantería, nur mit der hoffnungslosen Will ist uns die Hoffnung gegeben. Solamente a través de los sin esperanza nos será dada la esperanza. Y en este libro Víctor nos dice que a través de un transexual alterado, a través de un traidor sin escrúpulos y a través de un violador macho alfa, nos será dada la esperanza. Es decir, a través de Manning, a través de Snowden y a través de Julian Assange. Que Víctor le dé la vuelta, ¿no?, a ese discurso demonizador de tres personas que por su coraje han sido capaces de ayudarnos a saber dónde está ese interruptor. Creo que da señal también de por qué ese constante pesimismo esperanzado, pesimismo pero esperanzado, de Víctor, pues eso, acompaña a todo el libro. Dice en un momento determinado del libro que la radio y también Internet siempre han sido revolucionarios, mientras que la televisión siempre ha trabajado para el enemigo, ¿no? Y yo pensaba en la contradicción que implica invitarme a mí, en concreto, a esta presentación, cuando es evidente que pertenezco a un grupo de gente que le hemos robado los cañones al enemigo y los estamos apuntando contra sus filas. El lunes, ¿hoy qué es? Hoy es como jueves. El lunes estuve en 4. Hoy es miércoles. El lunes estuve en 4. Y en un momento determinado me entró la risa.
y empecé a reírme. Porque me parecía, es como que de repente ves el decorado, ves toda la mentira, ves toda la falsedad, y empecé a reírme. Y tenía enfrente al subdirector de ABC, que cuando me veía reírme se quedó descolocado, ¿no? Y de pronto, fíjense, como que se desmoronó toda la mentira de una estructura de conocimiento que es falsa y hueca, y que basta simplemente que de pronto con sinceridad te rías para que se derrumbe. Pero también hay algo, fíjense ustedes, que creo que es más importante que el hecho de que nos inviten ahora a las grandes televisiones solamente porque les subimos la audiencia. Una de las contradicciones, ¿no?, del sistema capitalista, ¿no? Te invitan a que debilite su posición, ¿no? Y es esas contradicciones que ya señaló Marx en su día. Pero nosotros hicimos algo que creo que es más relevante, que es inventarnos la tuerca. Es decir, inventarnos un medio de comunicación donde hace un par de semanas invité al doctor Montes, aquel que quisieron, ¿no?, demonizar como una persona que estaba asesinando a gente por aplicar, ¿no?, medidas paliativas del dolor. E invitamos también a Pilar Manjón, donde utilizó la tuerca para decir que Cascos, este político, le dijo un día en la calle: por tipejas como tú y 4 muertos de mierda, hemos perdido las elecciones. Ese tipo de cuestiones hacen que también la televisión, sobre todo en este formato que hemos llamado en clave tuerca, recordando a la clave que nos ayudó cuando éramos adolescentes, ¿no?, a pensar, a entender que no necesariamente la televisión está condenada a ser una herramienta del enemigo. Víctor tiene durante este libro fuertes discusiones consigo mismo, como es él. En esas discusiones consigo mismo a menudo pierde la fe, pero en la página siguiente grita, porque quiere creer. Víctor quiere creer. Me recordaba a Manuel Bueno Mártir, ¿no?, la obra de Unamuno, donde al final de esa obrita el único que tiene fe es el que la ha perdido, ¿no? Y la única manera de creer en Dios es saber que no existe. Esta parte de Manuel Bueno, de Víctor, viene acompañada también de inmediato por la condición de mártir, como no podía ser de otra manera. Plantea en esa parte de mártir, de Víctor, mártir porque es consciente de que por mucho que quiera creer, Dios, pese a lo que dice la Torá, no por mucho repetirlo realmente, va a ponerse delante de nuestros ojos. Y plantea en esta, te digo, condición mártir, en primer lugar, algunas posibles soluciones. Claro, que yo le digo, hombre, qué listo. Porque dice que la solución para el tema de la información es que primero, que sea un bien común. Y uno piensa, pues claro, todo. Es decir, cualquier cosa que sea considerada un bien común, pues ya se ha solucionado el asunto. En segundo lugar, que sea en código abierto. Nos ha fastidiado. Genial, eso valdría también hasta para el dinero. Que sea libre, claro. Y que sea colaborativa, claro. O sea que al final, para que la información funcione, le ocurre como a casi cualquier otra cosa. Que si es un bien común, está en código abierto, es libre y es colaborativa, pues genial, miel sobre hojuelas. Pero como Víctor es listo, muy listo, y sabe que la ingenuidad, la justa, porque cuando eres ingenuo te eliminan, hace una de las partes del libro que más me han interesado. Víctor desarrolla la dictadura del criptofiltrado. Y no es una coña. El nombre sí, pero no lo que desarrolla. Víctor en una parte del libro establece lo que él llama las contradicciones y las limitaciones de algo supuestamente revolucionario como es Wikileaks. Pero claro, se da cuenta de que toda esa parte maravillosa que puede significar que puede significar Wikileaks, él se da cuenta de que hay algo que falla. Y entonces ahí empieza, como en una obra de Orson Welles, a pelearse Víctor con su propio espejo, ¿no? Y a tirar pedradas, y cuando rompe un espejo le aparece otro por detrás. Y en esto que yo llamo la dictadura del criptofiltrado, él reconoce los problemas de Wikileaks, pero sale en su defensa. Y yo recordaba, bueno, pues a Marx diciendo, ¿no?, el viejo Marx diciendo, es que si ganamos el poder o apretamos un poquito las tuercas a los poderosos, o recuperan el poder. Y entonces ahí se erige Víctor en un defensor, ¿no?, de las propias contradicciones de Wikileaks.
Dice que se le puede achacar que exige transparencia total, pero actúa con opacidad interna. Y Víctor dice, claro, es que si lo cuentas todo, se van a enterar los malos, y entonces no hay solución. Dice que cambia de temática y enemigo, confundiéndonos sobre sus intenciones y objetivos. Y dice, claro, como Lenin, entre el Lenin del quehacer o el Lenin del Estado y la Revolución. Es decir, como las nuevas necesidades históricas te obligan también, bueno, pues a cambiar de enemigos o a cambiar de estrategias. El punto tercero dice, muestra incoherencia entre las metas que se fija y los métodos que aplica. Claro, es que cuando el enemigo es tan poderoso, lleva 200 años y tiene la hegemonía, a ver, si no utilizas algunas armas que él no pueda controlar, a ver cómo demonios lo vences. Asume también como crítica que el proyecto es irrealizable, pero entiende en la expresión de Galeano que las utopías nos ayudan a ponernos en marcha. No hace falta que sean realizables, pero sí que tengan esa capacidad de emocionarnos para ponernos en marcha. Y por último, dice que revela la inconsistencia de las utopías digitales, y aquí hay una de las grandes también contradicciones donde Víctor dice sí pero no y todo lo contrario, porque decía que Víctor es muy listo y sabe que no hay soluciones mágicas tampoco en las utopías digitales. Terminaría diciendo que me ha encantado el libro, no porque le tenga en gran estima a los periodistas, salvo los que están presentes, ¿no? Sino porque Víctor, aparte de trabajar en el mundo del periodismo, también es sociólogo, ¿no? Y yo creo, estoy cada vez más convencido de que contra... Puede pensar, César. Creo que la herramienta más importante ahora mismo para entender nuestro mundo, creo que viene de la sociología, no viene de la economía, no viene de la filosofía, no viene en absoluto del periodismo, creo que viene de la sociología. Y creo que las herramientas sociológicas que Víctor incorpora en el trabajo, creo que ayudan, ¿no? Ya digo, a esa parte que decía al comienzo,